vez me pasó que no le puse iniciar grabación, no era acá. Bueno, ahí dice grabando. Bien, bueno. Voy a compartir pantalla. Comparto la pantalla porque es más cómodo. Y acá se me fue desde acá. Bueno, entonces, con lo que vamos a empezar a trabajar ahora es con límites. No está muy bien cómo van apareciendo las cuestiones, ¿no? Uno dice, vamos a trabajar con límites de campos escalares. ¿Sí? A veces se le agrega de dos variables. En realidad, para lo único que está es para hacer la aclaración que no estamos trabajando con todos los campos escalares, a pesar de que, bueno, las generalizaciones son simples, sino que estamos tomando siempre dos variables independientes en lo que nosotros vimos, ¿no? Por eso ahí está esa aclaración. O sea que vamos a estar pensando en una función que tiene dominio en un conjunto contenido en el plano, ¿no? Por eso dice D, ¿eh? Un D que va a estar contenido en R2, ¿eh? Y que, esperen que le voy a poner el punterito, y que el resultado me da un número real, ¿no? Que son las que estábamos viendo. Entonces acá, ya estas generalizaciones empiezan a ser no tan simples como las que habíamos visto en funciones vectoriales. Funciones vectoriales era como bastante más directa la generalización, ¿no? Porque la variable independiente era una sola, entonces era más simple de trabajar. Acá me empiezan a aparecer algunas otras cuestiones. Tampoco se asusten porque nosotros no vamos a hacer cálculo de límites. Vamos a entender de qué se trata el concepto de límites para poder pasar a el trabajo con derivadas, digamos, ¿no? Porque las derivadas eran un límite. Así que vamos a entender bien de qué se trata, cuáles son las dificultades en el cálculo de los límites, y a pesar de que uno lo puede hacer, los software me los hacen, no nos vamos a dedicar a hacer cuentas con el cálculo de los límites, digamos, ¿no? Si necesitamos algún límite o algún resultado, graficaremos con GeoGebra o con cualquier otro software y tratamos de ver y le decimos que nos calcule cuál es el límite. Entonces, pero acá sí me van a aparecer algunas cuestiones importantes que son qué cosas me cambian cuando vamos a generalizar de lo que hacíamos antes con una variable a lo que hacemos ahora con dos variables. Entonces acá lo que nos tendríamos que, cuando uno me empiezo a imaginar, cuando pensábamos en el límite de una cualquiera, ¿se acuerdan que, bueno, acá no está escrito lo que hacíamos antes, ¿no? Pero si nosotros teníamos una función de una variable, ¿no? Las funciones que teníamos antes, una f cualquiera, una f que tenía dominio en R, ¿sí? Poníamos un x0 y decíamos, bueno, cuando iba a calcular el límite, ¿qué queríamos decir? Me interesa saber qué hacen las imágenes, ¿sí? De f, ¿sí? ¿Qué hacen las imágenes de x cuando la variable independiente se acerca al x0? ¿Sí? O sea, nosotros acá antes decíamos que hace f en x nada más, ¿no? Que hace f cuando el x se acerca a x0. ¿Se acuerdan que esa era la pregunta que nos habíamos hecho cuando empezamos a ver la definición del límite, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, le podían pasar un montón de cosas, ¿no? Si encontrábamos algún valor al que podíamos decir que las imágenes se acercaban a ese número, decíamos que el límite era L. Y acá es donde está la cuestión, ¿no? Porque fíjense que acá las imágenes, cuando pensamos en estas nuevas funciones, son los reales, o sea que lo que uno ve en el conjunto imagen es parecido a lo que veíamos con las funciones escalares. Pero lo que me va a empezar a cambiar es esto. Antes teníamos, cuando me imagino el dominio solo, cuando me imagino solo el dominio, me imagino una recta. Y entonces, cuando me imaginaba esta parte de la pregunta, antes era, me estoy imaginando solo el dominio, estará el x0 en algún lado, que podía estar o no en el dominio cuando hablábamos de límite, y lo que me estoy preguntando es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que algún valor de x se acerque a x0? Y que podíamos ir tomando valores que estaban cerquita, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que nos había aparecido la definición de entorno?
y decíamos, acercarnos va a querer decir que vamos a estar tomando valores del dominio, valores de un entornito dado que estén tan cerca de x0 como quiero. Y eso era lo que habíamos llamado entorno simétrico, ¿sí? Entonces, acá ya este x se acerca a x0, lo habíamos pasado a decir, bueno, entonces, esto como lo digo en símbolos, y después el poder explicar qué le pasaba a la función, lo explicábamos diciendo un límite. El problema acá es que vamos a tener que pensar ahora, cuando nosotros estamos ahora con estos campos escalares, ¿qué nos pasaba? Voy a cambiar el color. Acá. ¿No? Ahora pensemos, todo esto que estaba acá era lo de campos escalares, ¿no? Lo anterior, lo que habíamos visto, no campos escalares, sino funciones escalares, ¿no? Lo que vimos antes. ¿Qué me va a pasar ahora cuando trabajemos en el espacio, con estos campos? Digo, yo voy a tener, en realidad, cuando elija un punto que esté contenido en R2, estoy pensando un punto que está en el plano. Tiene un X0 y tiene un Y0. ¿Sí? ¿Qué es lo que me cambiaba? Ahora empiezo a tener en estas funciones algunos puntos, le asigno un número, que era lo que pasaba con estas funciones, con los campos escalares. Ahora digo, entonces, ¿cómo hago para tomar puntos que estén cerca de P? O a lo mejor acá nos va a decir P0. Escucho. ¿Alguien iba a decir algo? Poniendo coordenadas cerca de X y cerca de Y. Claro, por ejemplo, si me fijo acá, voy a tener una coordenada que tiene que estar cerca de X y la otra cerca de Y. O sea, tendré que tomar valores que estén acá cerca de X, valores que estén cerca de Y, y entonces ahí voy a estar tomando puntos del plano que estén cerca. Y me aparecerán por allá. Entonces, estar cerca acá ya no va a querer decir, cuidado que en realidad los que están cerca están todos sobre la misma recta, ¿no? El estar cerca pasa a ser estar alrededor del punto P, digamos, ¿no? Y ese estar por ahí hace que tengamos que dar una nueva definición de lo que antes habíamos dicho entorno. Antes un entorno era un intervalo que podía contener o no al X0, dependiendo si era, ¿se acuerdan que hablábamos de entorno y de entorno reducido? Acá vamos a tener que hacer la misma definición. Uno generaliza la definición de entorno y es lo primero que vamos a hacer para poder trabajar con este concepto. Y entonces, cuando uno esté pensando, estoy cerca de algún punto del dominio, ahí tengo un montón de problemas, porque en realidad cerca de algún punto del dominio, ya hasta me empiezan a aparecer de cómo me puedo acercar, digamos, ¿no? Si estoy parado acá, ¿cómo hago para acercarme a este? Y puedo ir derecho, puedo ir de este lado, puedo ir así, puedo dar la vuelta y acercarnos. Entonces empiezan a haber algunas cuestiones que cambian y que hacen que tengamos que modificar esas definiciones que fuimos viendo, ¿no? Ahora vamos a modificar la definición de entorno. Esperen que vuelvo que alguien está tratando de entrar. Bien. Entonces, volvemos ahora a los campos escalares, ¿no? Entonces, campos escalares, dijimos, dominio en R2, así que si me lo imagino diferente, o sea, cuando me voy imaginando, esto nos movíamos en el plano. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cómo hago para decir que está cerca? Y ahí aparece eso que les decía, que es, tenemos que dar la definición de entorno, pero ahora una definición de entorno de puntos en el plano. La definición de entornos del punto en el plano pasa a ser la misma cuando uno la empieza a escribir. Es muy parecida a la general, digamos, ¿no? Antes, cuando habíamos dicho un punto, esto sería entorno de, antes le habíamos puesto X0, ahora le estamos poniendo P, ¿no? De radio R o radio épsilon, y va a ser el conjunto de todos los puntos que van a poder tener una o dos coordenadas o tres, que verifiquen que la distancia entre
este punto que era el P que quiero que esté en el conjunto y el P0 sea menor que R. ¿Se acuerdan que la primera definición que habíamos dado de entorno era pensar en puntos que estén cerca de, o sea, era lo que dijimos recién, ¿no? Lo voy a volver a dibujar. Lo que nosotros estamos pensando en empezar a encontrar un conjunto de puntos que estén cerca de P0. Estaba P0 acá y dijimos, bueno, va a haber un montón de formas de dar un conjunto de puntos que estén cerca de P0, ¿no? Nosotros vamos a tratar de poder generalizar la que nos había parecido que vimos como entorno en una variable, y ahí habíamos usado el concepto de distancia. Y eso hace que ya ese conjunto no sea como me quedó antes, que parecía un cuadrado, un rectángulo o algo, ¿no? Sino que el concepto de distancia me va a decir, voy a definir como entorno al conjunto que está formado por todos los puntos del plano que verifican esta condición. ¿Está? Ven que acá está escrito, ¿no? Lo escribí arriba y lo tengo acá. Lo que quise poner es que en realidad podría pasar que no le esté poniendo acá el XY. Antes era la misma definición que antes. Antes, cuando lo hicimos en una variable, como era distancia entre puntos de una recta, la distancia pasaba a ser el valor absoluto de la diferencia de las coordenadas. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queremos calcular la distancia entre un punto cualquiera y ese punto P0, y la distancia terminaba siendo siempre la medida de ese camino más corto, o la medida de ese segmento, ¿no? Y entonces, la distancia entre puntos en el plano, ¿cómo se calcula? ¿Algunos se acuerdan? Deben haber visto, estaban los anexos, lo vimos en la matemática 1, en los anexos. ¿Hay alguien más tratando de entrar? Cuando hablamos de distancia. Ah, no, creí que alguien estaba tratando de entrar. A lo mejor alguien puso algo en el chat, ¿alguien se fija? ¿No? Sí, Sonia puso si podríamos tomar circunferencias del centro P, de puntos P0, digamos. Perfecto, terminan siendo eso, ¿no? Porque cuando uno piensa en distancia, uno dice a todos los puntos que están a una distancia más chica, los que están justo a distancia P, me lo dijeron justito, era lo que quería que me contesten, cuando me imagino, estoy poniendo otra vez así, ¿no? El punto me va a quedar arriba del otro, ¿no? Este punto P0, y digo, ¿está bien? Digo, todos los puntos que están a distancia R, digo, podría medir R así para cualquier lado, y acá hay un punto P que verifica eso. ¿Está bien? En realidad lo verifica más o menos, ¿no? Porque dice menor que R. Pero bueno, me empiezo a imaginar, a decir, si empiezo a tomar en este segmento cualquier punto que esté por acá, la distancia entre P y P0 va a ser más chica que R, ¿no? Lo puedo hacer por acá también. Entonces digo, acá está el que está a distancia R. Cualquiera que esté en este segmento tiene distancia P más chica que R. Entonces podría pensar en esa circunferencia de centro P y radio R. Como dice menor, le tendría que sacar los extremos, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estoy acá? Quiero poner borrador. ¿No? Acá, no quería borrar todo. Funciones de puntero, plumita, lo voy a tener que hacer. ¿No? Nos va a quedar así. Se supone que es una circunferencia. Todos los puntos que están acá adentro verifican que tienen distancia P más chico que R. Si hubiera puesto un cuadrado, como dijimos antes, estos puntos no están lejos de P0. Pero si pienso en este punto, la distancia es más grande que R. O sea, no está en este conjunto. Está cerca, pero no está en este que que estamos tratando de definir como entorno. ¿Está bien? O sea que uno empieza a dar algunas definiciones para generalizar ese concepto matemático que vimos y que va a ser, y que después el límite es una definición, ¿no? O sea que uno va tomando decisiones para poder decir a qué llamamos límite. Y desde lo algebraico, cuando calculamos la distancia entre dos puntos en el plano,
¿Se acuerdan que era la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas al cuadrado? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Yo no me acuerdo. ¿Sí o no? Si no les digo más, si no lo vemos, ¿por qué aparece eso, digamos, no? Pero me dicen. Yo no, pero ¿No se acuerdan? Porque por ahí a lo mejor lo pasaron muy de largo. Vieron que la 1 fuimos viendo algunas cosas que no estaban. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Voy a volver a dibujar abajo. Tenemos dos puntos. Punto P0 y el punto P. Se dieron cuenta perfecto que en realidad eso terminaba siendo como los puntos que verifican que están en ese conjunto son los que están ahí. Ahora necesitamos escribir algo un poco más algebraico. ¿Por qué? Porque nosotros en el plano pudimos definir un sistema de coordenadas y entonces cada punto tiene asociadas sus coordenadas. El punto P0, si encuentro dónde estoy escribiendo acá, el punto P0 tiene, por ejemplo, sería el que tiene, no es por ejemplo, me las dan, ¿no? Me dicen que tiene coordenadas x0 y 0. Y el punto P tiene coordenadas x, y. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es calcular la distancia entre P y P0, ¿no? Queremos buscarle una manera algebraica de escribir eso. Entonces queremos calcular esta medida. Una medida, en realidad no así como me salió el dibujo, sino tiene que estar derecho, ¿no? Qué mal que me quedó. Lo quiero hacer derechito. Antes me salió un poquito mejor. Voy a cambiar el... Bueno. Ahí lo mejoré, ¿sabes? Esta, la medida de ese segmento es la distancia entre P y P0, ¿sí? Para poder medirlo, y empezamos a usar algunas cosas que vimos, ¿no? Fíjense, hasta podríamos tratar de usar algo que vieron cuando trabajaron con función lineal, por ejemplo. ¿Eh? Cuando que X0 que se acerca a X e Y0 que se acerca a Y. claro, o sea, por ahí aparecía que uno podía pensar en algunas relaciones, ¿eh? Porque a mí me interesa calcular esta medida, ¿no? Esta es la que quiero calcular. Pero fíjense que esta la conocemos. Esto lo podemos calcular como x menos x0. Más atrás vamos a ir en algo más fácil, ¿no? Y acá, esta medida la calcularíamos como y menos y0. Este es un ángulo recto. Podríamos ir a lo que aprendimos cuando pensábamos primero en la escuela primaria, secundaria, cuando hablábamos del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que el teorema de Pitágoras me permitía conocer la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando conocíamos la medida de los catetos? ¿Sí? Y uno ahí que decía, entonces puedo calcular esa medida, que sería la distancia, y ¿qué tendría que hacer? La medida de los catetos lo tengo, y había que hacer, era el radio al cuadrado igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Entonces podríamos decir que la distancia sería la raíz cuadrada de y menos y0 al cuadrado. Bueno, generalmente uno pone primero el x, pero es lo mismo, ¿no? Más x menos x0 al cuadrado, ¿sí? X menos, estoy poniendo cualquier cosa, el y menos el y0 al cuadrado. Ahora va a aparecer escrito, ¿está? Así, ¿está? Pero ahí estoy usando un concepto que en realidad vale solamente cuando el x menos el x0, qué mal que escribí, me están dando tan mal el mouse que me da trabajo escribir todo. Eso, yo nombré el teorema de Pitágoras, pero en realidad ahí me sirve porque
estoy en el primer cuadrante y encima estoy mirando que el I menos I0, por cómo está el dibujo, parecería que fuera positivo, pero ese punto XY, nadie me dice que justo está, es un punto genérico, digamos, ¿no? O sea, en este caso particular, si llego a poner números, funcionaría el teorema de Pitágoras, pero no lo puedo generalizar. Cuando hagamos X, o sea, las coordenadas 2 puntos, y eso me dé negativo, Pitágoras no me sirve más. Entonces, había una generalización, o sea, una definición que me decía, bueno, pero fíjate que en realidad podemos empezar a calcular la distancia entre 2 puntos como la suma de las coordenadas al cuadrado, la diferencia de las coordenadas al cuadrado. ¿Sí? Aparecía esta definición de distancia, pero que en realidad no se llama teorema de Pitágoras, porque es una generalización y puede pasar que cualquiera de estas dos diferencias me dé negativa. Es más, si fíjense, si nosotros cuando hacemos el cálculo, la distancia entre P y P0, no importa con cuál empiezo, esto me podría haber dado negativo, ¿no? ¿Eh? ¿Entienden lo que digo? Entonces, muchas veces van a decir abuso Pitágoras, muchas veces a veces uno abusa y dice eso, pero en realidad está mal dicho ahí. Cuando ya empiezo a poner sistema de coordenadas, se generaliza eso y uno dice la distancia es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas al cuadrado, de las coordenadas homólogas al cuadrado. Independientemente de si esta recta es o no, estoy escribiendo si esto es o no la medida de este segmento, si esto que está acá es o no la medida de este segmento, a esto la distancia se va a calcular igual y esto lo llamamos delta I y este lo vamos a llamar delta X como lo llamamos antes, ¿no? La variación en Y, la variación en X. Y esas variaciones pueden tener cualquier signo. ¿Sí? Eso me permite que los puntos puedan estar en el primer cuadrante, como lo dibujé ahí, que estén en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, no importa dónde estén, que cuando querramos calcular la distancia entre los dos puntos, o querramos calcular, en realidad la distancia siempre sigue siendo la medida de ese segmento, ¿no? Pero para calcular esa distancia podamos hacer la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas al cuadrado. ¿Eh? Eso, a lo mejor ahora no se acuerdan, pero lo tienen que haber hecho cuando empezaron a trabajar con sistemas de coordenadas, antes de empezar con funciones que se ubicaron en el plano y empezaron a marcar puntos en el plano, matemática 1, ahí estaba el concepto este de distancia entre puntos. ¿Eh? Entonces, puedo calcular esa distancia y hace que ya eso, en vez de quedar escrito en forma general, que lo escribí en principio tal cual como lo había escrito en una variable, le permito que los puntos, en vez de estar en R, estén en cualquier lado, lo generalizo y cambio el concepto de distancia y me aparece la definición de entorno de un punto. Voy a borrar eso para que vean, porque esto, bueno, a ustedes esto les va a aparecer ahora, ¿no? ¿Van entendiendo? No avanzamos mucho, pero, o sea, acá lo importante es que vayan entendiendo, no importa que avancemos más lento, porque hay muchas cosas que por ahí no se acuerdan o no las vieron bien. No por una cuestión de que no lo hayan dado bien porque me estoy quejando que no lo dieron bien, sino por cuestiones de los tiempos y de la manera en que estamos trabajando, ¿no? No es... por ahí uno va decidiendo que vamos viendo y que no, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que me termina quedando que la distancia lo convierto en eso. Entonces el entorno termina siendo el conjunto de los puntos que verifican esa ecuación. Y fíjense que ahí sí me aparece la ecuación de una circunferencia que empieza a aparecer algo un poquito más parecido, ¿no? Y ahí cuando uno abusa y habla, estoy diciendo algo raro, digamos, ¿no? Esto que está acá es la ecuación que tienen que verificar los puntos del plano. Pero si miran, ¿qué me pasa acá? No tengo un igual, lo que tengo es un menor. Entonces eso es una inecuación. O sea que los puntos de este conjunto verifican una inecuación. ¿Sí? Cada vez que le pongo un igual, me aparecía una circunferencia.
Y entonces, en realidad, todos los puntos que están en ese entorno son todos los que están en el interior del círculo que tiene centro en P0 y radio R, ¿eh? Porque no tiene el borde. ¿Eh? Entonces ahí cuando lo dibujamos, nos va a quedar eso, ¿no? O sea, el círculo, la diferencia entre circunferencia y círculo, ¿cuál era? La circunferencia es una curva. La circunferencia serían los puntos que están marcados ahí en azul. Y la ecuación tenía el igual. Cuando le pongo el menor, ahí en esa forma eran los puntos que están adentro de la circunferencia. ¿Eh? Si fuera el menor igual, son todos los que están ahí adentro unidos a los de la circunferencia. Y en ese caso se dice que estamos hablando de un círculo. Se deben acordar de la escuela, digamos, ¿no? El círculo es la figura, la que tiene todos los puntos. La circunferencia es el borde. Cuando hablamos del entorno, de este tipo de entorno, es el círculo pero sin el borde, porque ahí tiene un menor. ¿Sí? La definición de entorno es un poco más general. Nosotros estamos tomando un tipo particular de entorno que son los que tienen esta forma. ¿Sí? Y vamos a hablar de entorno simétrico, entorno reducido, como hablábamos en límite de una variable, cuando le saco el punto. Porque se acuerdan que todo esto lo estamos haciendo para ir al concepto de límite. Y el concepto de límite me decía qué le pasa a los valores de f cuando los valores del dominio se acercan a un punto dado, pero sin que me importe lo que le pasa en el punto. ¿Eh? Ese se acerca era, estoy ahí en cualquier parte de esa amarilla, pero no me importa lo que le pase en P0. Y entonces ahí vamos a dar la definición de lo que se llama entorno reducido. ¿Qué le tengo que hacer a este entorno? Sacarle P. Y lo vamos a escribir así. ¿Eh? Entonces, volvemos ahora a nuestro problema con el que habíamos dicho, ¿no? Tratar de empezar a imaginarnos qué sería el cálculo de un límite ahora para este tipo de función en donde en el dominio ya no tengo una sola variable, tenemos dos, que son los campos escalares. Y la imagen es un solo número. Entonces, ¿nosotros qué estaríamos pensando? ¿Qué le pasa a las imágenes de este campo escalar cuando los elementos del dominio están en este conjunto amarillo? O sea, están cerca de P0 sin importarme lo que le pasa a P0. ¿Eh? Cuando empiezo a ver qué le pasa a todas las imágenes que están ahí, ¿no? Tendría que mirar todas las imágenes, no importa dónde están, y ver cuál es el comportamiento de eso. ¿Eh? En general tiene que decir, bueno, entonces, cuando tengo un puntito por acá, un punto P, ¿qué le pasa a las imágenes de F cuando P se acerca a P0? Y ahí empezamos a tener otro problema más, ¿no? Porque este se acerca, ¿qué quiere decir? ¿Cómo hago para llegar? Se acercará así, me puedo acercar así, me puedo acercar dando toda una vueltita, digamos, ¿no? Entonces ahora este se acerca, empieza a tener otro problema también, ¿no? Se acerca quiere decir que los puntos van a estar ahí adentro, pero en realidad para llegar podría estar dando un montón de vueltas. ¿Sí? Eso hace de que se complica más el tema del cálculo del límite. Uno puede entender a qué me refiero cuando estoy pensando en el límite, porque digo, bueno, en general, ¿qué le va a pasar? Y ahora vamos a ver un ejemplito, pero el cálculo es bastante complicado. Bueno, y ahora después les voy a decir por qué. Entonces, esto de decir, dado un x0 que esté en R2, que hace f cuando xy se acerca al x0, es lo que vamos a decir, me estoy preguntando cuál es el límite de esta función, que en realidad es un campo escalar porque tiene dos variables independientes, cuando los puntos del dominio, que son los xy, se acercan a ese punto dado que era el x0 y 0. Y queremos ver cuánto vale, digamos, ¿no? O sea, esa es la escritura que vamos a usar y nos va a aparecer esa escritura. Por eso necesitamos entenderla. Ahora vamos a ver un ejemplito. Ven que dice ahí F, y acá vamos a volver a repasar un poco lo que vieron de campos y me pueden preguntar. Nos dan una ley, dice f de xy igual a menos 5 novenos,
x al cuadrado más y al cuadrado más 5. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos que eso es un campo escalar? Porque tiene dos variables. Tenemos dos variables independientes, perfecto. ¿Y qué pasa con las imágenes? Es una tercera variable. Claro, fíjense, claro, y además lo que me estoy seguro es que va a ser un número, ¿no? Porque ¿qué tengo que hacer? Para ver la imagen tengo que hacer esta cuenta. ¿Está bien? O sea, que ahí le faltaría un paréntesis, ¿no? Y al hacer, no, termina acá. Esa cuenta, lo que me da es un número, porque tengo el x y el y, los elevo al cuadrado, los sumo, los multiplico por este número y le hacemos, me da un número. Así que esta f que tenemos ahí va de un conjunto contenido en R2 a R. ¿Está? Así que ahí vemos, ¿no? ¿Y cuál será el dominio de esta función? ¿Tiene algún límite? O sea, como me dan la ley sola, el dominio era el dominio natural. Era pensar si había alguna restricción en cuanto a cuentas. ¿Hay algún valor de X e Y que no pueda hacer la cuenta esa? No. Sería R2 el dominio. Así que el dominio es R2. Perfecto, muy bien. Entonces, esta va de R2 en R en este caso, y por eso es un campo escalar. Dominio en algo más grande, y el resultado es un número, por eso es escalar, y en el dominio tengo R2, puede ser R3, lo que sea, y por eso lo llamamos campo. ¿Eh? Bueno, sabemos cuál es el dominio. ¿Eh? Y me dan un punto, el 0, 0, digamos, ¿no? Y lo que me están preguntando es, bueno, queremos tratar de ver qué le pasa a las imágenes cuando los elementos del dominio están cerquita del punto P0, de x0 y 0. Eso es lo que dijimos, quiero calcular el límite de esta función cuando x y se acerca a 0, 0. Lo tenemos que escribir así. En un montón, con ya todo lo que nosotros fuimos aprendiendo acerca de límites y de comportamientos, hasta podemos decir qué le va a pasar a la función, ¿no? Fíjense, nosotros qué diríamos, si x e y se van acercando a 0, y me estoy imaginando que los x e y van a tener que estar adentro de, ¿no? Era de un entorno, ¿está? Reducido del punto 0, 0, que me imaginaba entonces el círculo de radio R sin el borde. Si tomo valores de ahí, o sea, dos valores que estén cada vez más cerca de 0, ¿qué le va a pasar a esta expresión que me aparece ahí algebraica? ¿Ustedes qué dirían? El x y el y, los dos se acercan a 0. Así que cuando lo sumen se van a acercar a 0. Multiplico por un número, me da 0. Los resultados se acercan a 5. O sea que listo, lo vamos a decir. Lo que no vamos a hacer nosotros es demostrar que me da 5. Vamos a empezar a usar algunas cuestiones que sabemos de matemática 1 y listo. Entonces vamos a decir se acerca a 5 y lo vamos a escribir así. Listo. Bueno. Vamos a mirar un poquito ahora a partir del gráfico de esta función, de la gráfica, bien, ¿qué quería decir esto de, ¿no? ¿Qué le va pasando? ¿Cómo podemos llegar a decir la definición? Entonces, cuando uno quería graficar la función, ustedes estuvieron hablando el otro día otra vez, lo empezamos a ver el jueves pasado y ayer estuvieron trabajando otra vez bastante con Alcides, que uno lo que intenta hacer para tratar de imaginarme el gráfico es ver intersecciones con los ejes, las trazas, intersecciones con los planos coordenados, y entre todo eso aparecía un concepto muy importante que era el de curva de nivel. ¿Sí? Primero, por ejemplo, una de las cosas que sería fácil de ver, ¿cuál es? Que al eje Z, ¿dónde lo corta? ¿Qué tenía que ver? Para ver si corta en el 0,05, ¿no? Porque el X y el Y valen 0, o sea que hay un puntito que ya sé de esa gráfica. Podría ver cómo va cortando a los planos coordenados. Y podríamos decir, bueno, fíjense que si el Y vale 0, el Y vale siempre 0, me aparece esto, me quedaría Z igual a X cuadrado por un número más 5. O sea que lo que voy a ver en el plano ZX es una parábola. ¿Sí? No importa cuál o si la puedo dibujar o no, es una parábola. ¿Sí? Es más, si quieren, hasta la podemos dibujar. Lo vamos a hacer con
Esperen que voy a abrir una pantallita. ¿Se acuerdan cuál es la que dice? Nos decía f de xy. Para que vean que por ahí asusta, nosotros vamos a tratar de hacerlo, pero que no es para tanto. Decía menos 5 novenos, porque yo lo tengo hecho con corrimientos, digamos ahí, ¿no? Por x cuadrado más y cuadrado más 5, decía, ¿no? Vamos a hacer ese estudio de las curvas de nivel, pero a veces, cuando tienen estas formas, y se acuerdan que vimos el otro día una serie que había un montón, que esta tiene una forma de eso, ¿no? Porque aparece el x cuadrado más y cuadrado. Entonces uno dice, bueno, tiene que tener una forma más o menos clásica. Pero para ver esa forma más o menos clásica y tratar de imaginarme la gráfica, uno dice, bueno, me voy a imaginar algunas cosas. En principio, acá lo va a tener que cortar en el 5, ¿no? Que era lo primero que vimos. Acá le pusimos el X, el Y y el Z. Entonces, yo dije, vamos a hacer Y igual a 0. Si hacemos Y igual a 0, lo que estamos buscando es la traza con respecto al plano XZ. Eso quiere decir la intersección de la gráfica de esta función con el plano XZ. Entonces, si el Y vale 0, ¿qué me termina quedando? Y le voy a poner Z, ¿no? Porque por un ratito nos olvidamos que estamos analizando eso como una función. Si el Y vale 0, ¿qué me queda? Menos 5 novenos de x cuadrado más 5. ¿Está bien? O sea que, si ustedes se fijan, si el Y vale 0 es porque estamos en este plano. Y si fuera a mirar en ese plano, esto que está ahí es una parábola, que tiene vértice en 5, que tiene el coeficiente negativo, así que va a ir hacia abajo, y que en algún lado, y aparte no tiene el término en X, ¿no? Así que el eje de simetría está donde estaba el vértice, va a tener que ser vértice en 5, así, y ahí va a bajar. ¿Sí? Habrá que ver cuál es este valor, ¿cómo saco cuál es este valor? Y tenía que mirar si el Z vale 0, para que esto me dé 0, me tiene que dar 5 en total, ¿no? Así que tendríamos que poner raíz de 9 dividido 5 para que me quede raíz de 9. Bueno, habría que hacer la cuenta y ver cuál es. No me da la mente para hacerlo ahora, ¿no? Pero sale, uno encuentra ahí un valor, ¿eh? Un número y que existe. Si hago al revés, hagamos el x igual a 0. Me queda z igual a el menos 5 novenos, me vuelve a quedar. Escucho, ustedes hablen cuando quieran. Si el x vale 0, me queda y cuadrado. ¿Sí? Y entonces, otra vez, en realidad lo que estoy viendo es una parábola. Cuando miro la intersección es como que me aparece una curva. Y esa curva, ¿qué sería? Empieza acá y también va para, me olvido de esa, en este plano, vería algo así, y que encima, ay, qué porquería me está saliendo, ¿no? Que acá lo cruza, este valor y este son iguales, ¿no? No sé cuánto da, pero no importa. Si alguno hice la cuenta, me la dice. Entonces, hasta me estoy empezando a imaginar cómo es eso, ¿no? Fíjense. Y ahora hagamos la traza con el plano XY. ¿Y eso qué es decir? Cuando Z vale 0. Si Z vale 0, ¿qué me queda? 0 igual a menos 5 novenos por x cuadrado más y cuadrado más 5. 5 aparte, ¿no? Y eso lo trabajo un poquito, ¿qué me queda? Una circunferencia. Una circunferencia, ¿está bien? O sea que ahí ya veo, eso va a ser justo, como estos dos valores son iguales, en realidad lo que me va a quedar es una circunferencia. Lo que estoy dibujando yo y marco acá es lo que vería en el primer octante. ¿Está bien? Fíjense que esto empieza a ser importante, porque bueno, me imagino cómo es la gráfica de la función ahí, ¿no? Ven que ya uno se empieza a imaginar un poco cómo es la gráfica de esta función. Sería todo lo que tengo ahí, esa circunferencia, y tengo esas parábolas,
Entonces, evidentemente, lo que me va a ir pasando acá es como que si yo me quisiera hacer algo, digo, marco, así como si fueran circunferencias. Pero esto tiene una explicación de esto que yo les estoy marcando, ¿no? Ahora decir, bueno, ahora voy a pensar en trazas que me permitan hacer un análisis de esta superficie que está ahí dibujada, pero mirándola como un campo escalar, ¿ya? ¿No? Un campo escalar donde el x y el y son las variables independientes. Entonces, fíjense que aparte de que esta curva que está ahí dibujada, y ahí hay algo importante, por eso quiero que lo veamos, ¿no? Esta curva son todos los puntos que tienen x, y, que están ahí, y además tienen z igual a 0, ¿está? Porque me daban la intersección entre el plano x, y eso. Bueno, ¿qué pasa ahora si busco la intersección del plano z igual a 1 con la curva? ¿Qué me quedaría? 1 igual a menos 5 novenos por x al cuadrado más y al cuadrado más 5. ¿Sí? ¿Y esto qué me queda? Otra vez es una circunferencia. Tendrá algún radio que lo puedo sacar. Pero esta circunferencia, ¿dónde la voy a dibujar? En el espacio. Tendría que pensar en el plano z igual a 1, para el 1 por acá. Me imagino el plano z igual a 1, que era este, ¿no? Uno que es paralelo al plano XY por acá. Y entonces, esa circunferencia que yo otra vez voy a volver a dibujar solo la partecita que veo adelante para que se entienda, esto que está acá son puntos de la curva que tienen z igual a 1, ¿no? Puntos de la superficie que tienen z igual a 1. Esos puntos, los que están dibujados en verde y los que están dibujados en rojo, son puntos de la gráfica de la función, ¿no? Son puntos del espacio. Están en el gráfico, en la gráfica de la función, pero tienen la particularidad de que el z vale 0, que el z vale 1. Eso, si me empiezo a fijar y digo, vuelvo a tomar otro valor de z. Cuando haga me va a aparecer otra, veo que acá uno dice, los cortes con los planos z igual a constante, para este gráfico son circunferencias. ¿Ven? Lo que veo son circunferencias. Todas esas circunferencias que aparecen ahí son las que se llaman trazas. Se llaman trazas con planos paralelos al plano XY. Trazas con planos paralelos, o sea, con planos Z igual a acá. ¿Está? ¿Alguien escribió o alguien está intentando entrar? ¿No saben? Alguien escribió, pero ya hace 10 minutos. Pero nada importante. Bueno, gracias. No, porque se sintió un ruidito y no sé si es alguien que está intentando entrar. A ver. No, está bien. Vuelvo acá. A la presentación. ¿Y dónde tenía? Se supone que debería poder ver la pantalla. Pero la guardé yo la pantalla. ¿Cómo hago para volver a lo que estaba haciendo? Vaya uno a saber. Bueno, tiene que estar en algún lado porque le puse no descartar, pero no sé dónde está. Si le pongo acá, no creo que me esté apareciendo. Bueno, le voy a volver a poner, vaya uno a saber dónde está. ¿Restablecer diapositiva? No.
tenía acá presentación, acá está. A ver si acá me aparece. Bueno, lo perdí. No, no sé, no lo puedo recuperar, no es que lo perdí, la que no sé soy yo, pero bueno. Entonces, lo voy a volver a dibujar para que no haya. Teníamos esto, ¿no? Y habíamos dibujado, acá teníamos el 5, nos habíamos dado cuenta que acá nos aparecían dos parábolas con un súper dibujo que estoy tratando de hacer. Oh, porquería. Y nos dimos cuenta que en realidad, cuando z era igual a constante, uno veía parábolas. Y estas parábolas, circunferencias, ¿no? Eran las que habíamos llamado trazas. Trazas había un montón, ¿no? Trazas encuentro cuando pongo planos, hago las intersecciones de la superficie con planos z igual a constante, con planos x igual a constante o con planos y igual a constante, es lo mismo, ¿no? Pero las que nosotros más nos van a interesar en este caso son las que tenían que ver con esto, porque fíjense que en realidad lo que estoy viendo, que cada vez que tome una de esas circunferencias, las imágenes de la función son siempre igual. ¿Está? Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no trato de relacionar y a dónde? Entonces ahí empezamos a decir, bueno, pero entonces, ¿cuáles son los puntos del dominio de la función que tienen estas imágenes? ¿Está? Y ahí es donde por ahí hay una mezcla para entender el concepto de lo que es curva de nivel, es que podríamos decir, ¿por qué no proyecto o me imagino mirar desde acá, así como que estuviera mirando desde arriba la superficie, y trato de proyectar cada una de estas circunferencias en el plano XY? Y uno que vería, es como que empiezo a ver circunferencias. Pero digo, voy a avanzar un poco más. Esas circunferencias no las voy a graficar en el espacio, sino que voy a graficar en el plano y empezar a pensar, voy a dibujar todos los puntos del dominio que tengan z igual a 0. Y me aparecía una circunferencia, la dibujo entera. Y digo, mira, entre todo el dominio que eran todos los reales, pongo en una circunferencia todos los que tienen imagen 0. ¿Está? O sea que en realidad estaría diciendo, todos estos puntos tienen la misma imagen. Y digo, ¿cómo podría pensar eso como conjunto? Y es el conjunto de todos los pares x, y que están en el dominio, que verifican ¿qué cosa? Que sus imágenes, ¿cuánto valen? Valen 0, en este caso, ¿no? Después, ¿qué podría hacer? Buscar todos los puntos del dominio que tengan imagen 1, que tengan imagen 2, que tengan imagen 3. Y empiezo a buscar las posibles, digamos, ¿no? Que tengan imagen negativa, que tengan imagen, bueno, y da la casualidad que acá por lo que vimos son todos. Entonces digo, si busco todos los que tengan imagen, en vez de 0, K, a este conjunto, que es un subconjunto de puntos del dominio, ven que lo estamos graficando en el plano, me fui del lugar donde está, del espacio, que era donde estaba el gráfico de la función, le voy a dar un nombre especial y lo llamo curva de nivel, para z igual a K. Si dibujo muchas de esas curvas de nivel en el plano, se dice que lo que estamos haciendo es un mapa de contorno. Y ver eso me permite después imaginarme, porque nosotros acá, ustedes van a ver que en realidad la última que veríamos en este caso sería la z igual a 5.
más allá de z igual a 5 no tendría nada, porque cuando empiezo a cruzar o busco preimágenes para valores de z más grande que 5, no tiene. Entonces, analizando eso, hasta podríamos empezar a decir cosas. Yo podría decir, bueno, miren, el máximo de la función está en 5. O sea, el máximo de la función vale 5, ¿no? ¿Y dónde está? ¿En qué punto? Y uno se empieza a imaginar un montón de cosas. Entonces, los análisis que vamos a hacer de los campos escalares, lo vamos a hacer analizando los mapas de contorno, no tanto los gráficos de los campos escalares, ¿no? No mirando tanto las superficies, sino mirando mucho los mapas de contorno, que es lo que se hace mucho en la práctica. Cuando ustedes veían mapas, ¿se acuerdan de que en la secundaria, en geografía, mapas de isoterma, de isobara, que uno veía un montón de liñitas sobre los mapas? Esos mapas son curvas de nivel de algún campo escalar. ¿Saben? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer ahora, ¿no? Bueno. Tengo imaginada ahí, porque ya tienen que usar la imaginación para ver cuál es la gráfica de ese campo escalar con el que nosotros trabajamos. Hasta fíjense, mirando para qué valores de z uno tiene curvas de nivel, me puedo imaginar cuál es el conjunto imagen del campo escalar. O lo puedo mirar ahí en el gráfico, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, eso es lo que afortunadamente GeoGebra también hace, pero que nosotros también vamos a hacer a mano, ¿no? Entonces, fíjense que de alguna manera lo que uno busca son conjuntos de puntos que tengan la misma imagen. Entonces, doy un valor a z y busco todas las preimágenes que tiene ese valor. Esas son las curvas de nivel. ¿Sí? Quiero ir a lo que teníamos antes, acá. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos visto, estábamos viendo el ejemplo, ¿no? Y vamos acá. Bueno, acá está la gráfica, pero hicimos esa gráfica con GeoGebra, pero en realidad por corrimientos. ¿Tá? Ven que primero está hecho esta parte. Que también se puede hacer, o sea, lo mismo que hacíamos con corrimientos antes, se puede hacer ahora, ¿no? Ahí está, primero dibujada esta. Que era un paraboloide. Si ustedes se fijan en esos que vimos, en ese listado, yo puedo reconocer que es un paraboloide y lo dibujo. ¿Qué tiene adelante? Es un menos. Un menos adelante de toda la gráfica me lo va a dar vuelta. Y después le tengo que sumar 5. Y entonces me aparece que tiene esa forma. ¿Sí? Nosotros lo hicimos recién con mis super dibujos y gráficos en la pantallita y graficando con el mouse, lo hicimos a mano, no lo hicimos con el coso, ¿no? Con ningún software. Y me apareció algo parecido, pero me pude imaginar cuál era, ¿no? Y ven que también uno se puede empezar a imaginar que los cortes con planos z igual a constante son circunferencias, o sea, no lo puedo, o sea, en general uno no puede adivinar, tengo que también hacer alguna cuenta, ¿no? Pero me saltan ahí que son circunferencias, porque a lo mejor parece una circunferencia en una elipse, bueno, pero ahí son circunferencias. Y todo lo que estamos haciendo ahora es para tratar de ver por qué decimos que, entonces, que el límite de esta función, cuando x y se acercan al 0, 0, es 5. Vamos a ver, ¿no? Ahí aparece eso, y acá aparece un poquito esto del límite. Fíjense, tenemos dibujado lo mismo que antes. Nuestro entorno sería entonces ahora tomar un entorno de radio, ahí en vez de decir R dice radio delta, pero que sea reducido. Así que cuando miro eso en el gráfico, sería, el entorno en realidad me lo imagino en el dominio de la función, lo marco ahí. ¿Por qué? Porque en realidad es como que estamos haciendo como un abuso, digamos, ¿no? A cada punto del dominio lo que queremos asignarle es una imagen. Fíjense, si le asignamos la imagen a los que están en el borde de ese círculo, ¿está bien? Me aparecerían, por ejemplo, unas imágenes, y todas las imágenes, si están en una circunferencia, las imágenes son todas iguales, ¿sí? Si voy tomando circunferencias más chicas que esa, las imágenes empiezan a ser, ¿está bien?, todas iguales,
y encima me van dando un valorcito un poco más grande. Entonces lo que me imagino es que cuando tengo el entorno ese, que lo pasé al plano XY y empiezo a buscar las imágenes, en la circunferencia más grande, o sea, en la curva, me dan un valor. Pero si voy tomando los valores como medio, hasta acá lo estaríamos tomando medio ordenado, ¿no? Me voy dando cuenta que en realidad esos valores están en todas circunferencias y lo que me va a pasar es que, evidentemente, ahí está el Z igual acá, sigo haciendo eso, cuando voy mirando y voy tomando valores adentro, los resultados me van dando siempre más cerca de 5. Y entonces ahí podemos ver que en cualquier punto de esa circunferencia la imagen va a estar cerca de 5. No sé, y encima van a estar siempre más arriba de K, nunca van a ser más chicas de K, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que el límite vale 5. De todas formas, es una mirada intuitiva, digamos, ¿no? No lo estamos demostrando, estamos viendo en el gráfico que se nota que vale 5, que no hay nada raro en esa curva, y entonces ahí está, y es lo que van a tener que quedar escrito, que cuando uno dice que el límite vale L, ¿qué quiere decir? Que los valores de las imágenes se acercan tanto como quiera al número L, siempre que el punto se tome lo suficientemente cerca del punto AB. Así como definimos límite, que lo único que nos interesa es entender el concepto, aprovechamos de paso a repasar un poquito todo lo anterior, se define cuando un campo escalar es continuo. ¿Cuándo un campo escalar va a ser continuo en un punto? ¿Qué dirían? ¿Qué le tiene que pasar al límite? ¿Están todavía? ¿Están o se me fueron? Estamos. Ay, yo dije, ¿no están más? Alfonsina dice que tiene que existir el límite. Claro, tiene que existir el límite y ¿cuánto tiene que valer? Existir y ser igual a la función en ese punto, dice Sonia. Perfecto. Y esa es la definición de continuidad. Y en realidad es todo lo que necesitamos saber. No vamos a necesitar saber otra cosa. ¿Por qué? Porque con eso nos alcanza para las cuestiones que nosotros necesitamos aprender de los campos escalares. No, si ustedes buscan en un libro va a estar la definición formal, van a estar otras cuestiones dando vueltas, o sea, la función vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Los polinomios son continuos, o sea, todas esas cuestiones que sabíamos se pueden usar. Acá van a encontrar algunas cositas más también en el libro de los que estamos, pero lo único interesante de esto es por qué también uno no se dedica mucho a hacer, porque es bastante, o sea, puede ser más o menos sencillo demostrar que un límite no exista, pero demostrar a partir de la definición que un límite existe es muy complicado, o sea, hay que trabajar mucho algebraicamente. Algunos son fáciles, otros no. Porque estaba la dificultad esa que charlábamos antes, de que en realidad cuando uno empieza desde un punto a acercarme, sé que estoy en el entorno, pero además el acercarse quiere decir que me tengo que poder acercar por cualquier camino y que por cualquier camino el límite me dé siempre lo mismo. ¿Sí? Y eso no pasa siempre, digamos, ¿no? Eso a veces cuando uno empieza a acercarse por diferentes caminos, ¿sí? Puede pasar que el resultado por un lado me dé un valor, por el otro me dé otro. ¿Sí? Y ahí puedo probar que el límite no exista, pero probar que el límite existe es bastante complicado. Se los estoy comentando solo para que sepan que lo van a encontrar escrito, que si a alguno le interesa charlarlo o algo, entran a alguna consulta y se los hago, se los cuento para que tengan idea, pero que a nosotros nos interesa, necesitamos en este curso solo entender el concepto del límite. Entender qué significa, porque ahora ven que aparece un título ahí que dicen, ahora tenemos que pasar a trabajar el concepto de derivada. Y los conceptos para nosotros de derivada e integrales son muy importantes porque justamente son esos conceptos que tienen muchas aplicaciones geométricas y físicas, sobre todo con las que más trabajamos con esto de que las derivadas nos dan las razones de cambios y que las integrales nos empiezan a hablar de esos deltas o esos incrementos, ¿no? Entonces,
ahí sí tenemos que ir, y tanto las derivadas como las integrales de campos escalares o de funciones vectoriales son límites. Entonces tenemos que poder generalizar ese concepto para entender ahora cómo nos vamos a manejar. Afortunadamente, cuando uno empieza a dar estas definiciones, trabajo algebraicamente y en el cálculo terminamos haciendo, y en las definiciones, límites de una sola variable. Límites de una función que me va a quedar una función escalar. Entonces ahí uno soluciona. Pero tenemos que entender un poquito el concepto. Así que eso es todo lo que vamos a hacer de límite. A lo mejor lo charlan un poquito en alguna clase o en algún taller, pero lo que podemos llegar a ver de los límites es a partir de gráficos o a través de alguna situación. No vamos a hacer ninguna cuenta, ningún cálculo del límite de alguna función en particular si no lo miramos a través de un gráfico o no le decimos a algún software que lo haga. ¿Están? Así que con eso, tranquilo. ¿Entendieron más o menos el concepto? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen por ahí? El resto. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí empezaron a aparecer el concepto por ahí. Sobre todo esto es el concepto de cómo me acerco a un punto y el concepto de entorno, ¿no? Ese que para llegar de un punto al otro en el dominio de la función tengo diferentes maneras o diferentes formas, ¿no? Eso va a ser importante ahora. Bueno. Vamos a seguir ahora entonces tratando de definir ahora y de generalizar el concepto de derivada, ¿no? Y ver qué pasa, si será tan simple como antes o no, ¿no? Y acá, otra vez, siempre nos vamos a lo mismo, a ver cómo trabajamos el concepto de derivada con las funciones base, con las que conocimos y con las que más trabajamos, que fueron las funciones escalares. Cuando teníamos una función definida, ¿quiero el puntero? ¿No? En realidad acá debería decir, ay, no quería hacer esto. Quería el puntero. ¿No? Una función, ahí es como que está demasiado general, ¿no? Dice de R en R, definida de un conjunto de en R, ¿no? De un dominio cualquiera en R, ¿está bien? Un X0 que esté en el dominio, digamos, ¿no? Acá debería decir dominio. ¿Por qué dominio? Porque cuando queremos calcular la derivada la calculábamos en el dominio, ¿no? Si pongo en R, en muchos no va a existir, ¿no? Pero tampoco ahí no afectaría tanto. ¿Cómo definíamos la derivada? La derivada era el límite del cociente incremental. ¿Se acuerdan que la derivada en X0 era el límite de delta I sobre delta X? Hay dos rayitas que en realidad estas dos rayitas lo que termina apareciendo no son dos rayitas, sino que es el igual de acá, ¿no? Quedó ahí arriba y parece raro. Límite cuando delta X tiende a 0 del delta I sobre el delta X. De eso se acuerdan. Y de la otra manera de escribirlo era límite de el delta I era el I menos I0 y el delta X era el X menos X0, y si lo escribía así podíamos poner que el X se acercara al X0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y ahí a esto era lo que llamábamos el cociente incremental. Esto era el cociente incremental. Cuando nosotros vayamos a querer, y ahí teníamos las interpretaciones, digamos, ¿no? Ven que dicen, cuando lo vayamos a querer, ahí no me sale, generalizar, vamos a tener que tratar también de pensar en que lo que nos interesa ver es esto de qué le va pasando a la variable dependiente a medida que se produce un cambio o un incremento, que podría ser positivo o negativo, en la variable independiente, o sea, ese cociente. Cuando miramos el cociente incremental, cuando lo vayamos a generalizar, el cociente del numerador, la variación de las imágenes, va a pasar lo mismo que antes. Es la diferencia en donde en vez de poner I menos I0, vamos a poner Z menos Z0 o delta Z. Pero abajo es un delta en donde en realidad me tengo que empezar a mover desde llegar a un punto donde acá dice X0, nosotros vamos a tener que poner
y en realidad un punto, ¿no? Quiero ver la derivada en un punto. ¿Está bien? No va a ser un X, va a ser un par XY. Y acá también voy a tener que tener un par ordenado. ¿Qué tendré que poner? ¿Cómo lo escribo, digamos, no? O sea, ¿cómo será este incremento? En general se dice, bueno, ¿cómo ahora algo para decir, bueno, arriba me va a quedar igual? O sea, vamos a poner de alguna manera un límite. Para nosotros sería un delta Z. Pero acá aparece un delta, pero que depende de dos letras, depende de X y de Y. Y para generalizar este concepto, tendríamos que hacer tender este denominador a 0. ¿Eh? El problema es qué significa esto, qué significará esto, digamos, ¿no? ¿Qué definiciones tenemos que hacer para charlar acerca de eso? Y ahí volvemos a pensar, bueno, pero cuando decíamos que delta X tiende a 0, fíjense que esto era lo mismo que decir, voy tomando valores de X, que eran los H que me aparecían, que se iban acercando a X0. ¿Está bien? ¿Qué le pasaba cuando uno se iba acercando acá? Pero entonces teníamos puntos que estaban en una recta. Y entonces para acercarnos, el movimiento está en una sola dirección, se dice, ¿no? ¿Ven que para acercarme me acerco por acá y no tengo otra manera? ¿Está bien? No hay otra dirección para medir eso. Por eso dicen, nos podríamos acercar al X0 desde una sola dirección. Ese es donde el primer problema que nos empieza a aparecer cuando nos imaginábamos estar con puntos en el plano, que antes se los marqué, ¿no? Cuando tengo un punto, para acercarme a ese punto, en realidad tengo, a partir de otro, un montón de direcciones, un montón de formas de moverme. Y entonces ahí hay decisiones que tenemos que tomar. ¿Está bien? Eso, entonces, era el cociente de incrementos cuando, voy a borrar todo lo que estaba antes, vamos a borrar para que nos quede lo que les dije, digamos, un poquito, y bárbaro, hasta ahí vamos, ¿no? Pero necesitamos ver cómo nos vamos a arreglar para ir mejorando esto. Entonces, lo que queremos ver ahora, por eso dice, ese era el recuerdo, que era lo que hacíamos antes, en lo nuevo, está puesto R2 y R como para decir, bueno, vale siempre, pero ahí es donde era lo que yo les decía, tenemos un punto, pero para acercarnos a ese punto, es como que tengo un montón de formas de moverme. Es más, ni siquiera hace falta que uno se mueva en línea recta. ¿Sí? Podría pasar que lleguemos a ese punto, pero no en una línea recta, nos podríamos estar moviendo haciendo cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ahí se empiezan a tomar algunas decisiones. ¿Ven que dicen, bueno, para generalizar, primera pregunta es, ¿cómo será esta razón de cambio de f en p, ¿no? ¿Cómo pasará esto? ¿Está? O sea, este delta Z sobre delta P, eso que yo les decía, que lo tuvimos que preguntar, acá lo tenía escrito, lo van a tener después en el... Entonces digo, bueno, ¿cómo será eso? Delta Z sobre delta P, sobre delta XY, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo escribo? ¿Está? Y entonces, en esa cuestión es, ¿cómo hago para que ese punto P se acerque a P? Y ahí es, se puede acercar por distintas direcciones y sentidos, y uno ya empieza a hacer acá una toma de decisiones, porque en realidad le empiezo a decir, me voy a acercar en una dirección y sentido, o sea, me voy a acercar como siempre desde el punto P a P0 en la dirección que une P con P0. ¿Está? Ven que me aparece, ¿está? Y empezamos a tomar decisiones y digo, me voy a acercar, pero no me voy a acercar así dando una curvita. Si estoy acá, me acerco así. Si estoy acá, me acerco por acá. Si estoy acá, voy a tomar, digo, me acerco así. Entonces, el acercarse desde un punto va a empezar a ser con una dirección y un sentido. Sí. Sonia preguntó en el chat si acá nos estaríamos achicando el radio. En realidad, o sea, fíjense que estamos viendo cómo hago. O sea, el acercarte es por ahí, o sea, achicás el radio. Pero en realidad estamos tratando de ver cómo hago para tomar alguna decisión para poder pensar en este cociente de incrementos. ¿Está bien?
O sea, acá decir, bueno, empiezo a tomar decisiones, me puedo decir, tengo este punto, lo que yo le decía, me puedo acercar desde cualquier lado, pero vamos a tomar una decisión para ver qué es lo que quiero analizar, qué quiero hacer, ¿está bien? Querré preguntarle qué le pasa a ese cociente de incrementos cuando me acerco a P0 desde cualquier punto, por ejemplo, desde ese círculo. Bueno, en realidad no va a ser cualquiera, sino que lo que voy a hacer es tomar una decisión. Me voy a acercar al punto P0, pero por ejemplo, en esta dirección. Digo, bueno, me voy a acercar acá y voy a tratar de mirar qué le pasa a las imágenes, a ese cociente incremental, cuando los puntos se están moviendo, no en toda la circunferencia, sino solo en esta dirección, o sea, sobre estos puntos. Empiezo acá y me voy acercando por acá. Que hasta va a ser diferente que si empiezo acá y me acerco para allá. Si estoy en la misma recta, pero en realidad voy en un sentido o en el otro. Vieron que acá los vectores tenían sentido, ¿no? Si voy para allá o me acerco así. Y el concepto ahí va a ser, bueno, ¿qué le pasa al cociente incremental cuando los puntos P se acercan al punto P0, pero en esta dirección? Ya no le voy a permitir más que sean todos. Le voy a decir, acércate en tal lugar. O sea que seguimos tomando decisiones para poder definir el concepto de derivada. ¿Okay? Ese delta P no es en cualquier lado, no es un P que esté en cualquier parte de la circunferencia. Va a estar, en realidad, sobre una, le vamos a decir una dirección y sentido, ¿no? Van a ser puntos que van a estar en una recta, que van a tener una dirección y que además esos puntos se van a acercar en un sentido determinado. ¿Okay? Esas son decisiones que tomamos para poder definir el concepto de derivada. ¿Está? Porque si no era como que no había manera de hacerlo, ¿no? Y entonces los científicos que después de estudiar como muchos años, más de 100, muchísimos años, empezaron a hablar de este concepto y de la generalización con esta toma de decisiones, porque era lo que servía, digamos, ¿no? Era lo que después se podía interpretar y nos servían para modelizar determinadas situaciones. ¿Está? A lo mejor uno podría haber definido un montón de situaciones, pero si no es la que me sirve para explicar algunos fenómenos, no funciona. ¿Okay? Entonces digo, me puedo acercar así, tomo decisiones. Nos vamos a acercar a través de, como si fueran esos vectores que aparecen ahí, ¿no? Nos vamos a acercar siempre decidiendo, primero, sobre qué recta que pase por el punto P0 me voy a estar acercando y en qué sentido. O sea, sí, va a ser, ¿eh? Por ejemplo, si es sobre la recta que me aparece acá, voy a decidir, no tengo nada que me escriba acá. Lo borré al puntero, qué sé yo qué hice. ¿No? Por ejemplo, si digo, me muevo, ay, no lo puedo creer. Me muevo sobre esta recta, voy a decidir si es en este sentido o en el otro. Y a partir de ahí sigo entonces ahora viendo qué significa este delta P. Seguimos pensando que vamos a poner como delta P. ¿Eh? ¿Ven que ahora vamos a decir, bueno, no me voy a acercar por cualquier lado, sino que tomo una decisión? Ahora digo, me voy a acercar al punto P0, pero en la dirección del vector SU, dirección y sentido del vector U. ¿Eh? Entonces, ahí uno empieza a tomar esas decisiones. Entonces, lo que voy a encontrar es la razón de cambio de F en P0, ¿eh? Pero cuando el delta P se calcula con esa dirección y sentido. ¿Eh? Volvemos a lo de antes, para poder hacer el cociente incremental, necesito ver cómo calculo ese delta P. ¿Eh? Y ese delta P, vamos a usar algo de geometría, algunas cuestiones que estuvimos viendo, ¿no? En principio es, no me acerco de ninguna forma rara, sino que sí me voy a acercar con los P que están en una dirección y sentido. ¿Eh? Entonces vamos a tener que darlo a esa dirección y sentido. Por eso ya no va a haber cuando nosotros hablábamos de derivada, era la derivada de f en el punto P,
y en una sola dirección, o sea, no había muchas tomas de decisiones. Acá, este cociente incremental, la derivada, va a depender de ese vector, o sea, de un vector o de una dirección y sentido que decidamos para definir la derivada. Por eso vamos a hablar de derivadas direccionales. Vamos a decir, en realidad tengo un montón de derivadas que puedo calcular. ¿Está? Hay muchas, no hay una sola, hay infinitas, y para definirla voy a decidir, ¿está? Que voy a calcular la derivada, ¿está? Según una dirección y un sentido que lo doy. Por eso dice prefijados. Y la damos a través de, ahí dice un versor, la puedo dar a través de un vector, pero decimos un versor porque el versor es el que me permite llevar una forma de cálculo. ¿Está? ¿Cuál era la diferencia entre un versor y un vector? El versor tiene módulo 1. El versor tiene módulo 1, o sea que si me dan un vector cualquiera, lo que pienso en su versor asociado, y es lo que vamos a usar en la definición de derivada en la dirección y sentido de ese vector. ¿Está? Entonces ahora ya no hablo de derivada en forma general, sino voy a hablar de derivada en la dirección y sentido de un vector dado. Mejoré un poco, ya me empiezo a ubicar qué es lo que vamos a hacer para poder generalizar este concepto. Vamos a hablar entonces de derivada direccional de f en el punto P0 en la dirección y sentido de un vector u. Y lo que en la fórmula me va a aparecer el vector P0. Estoy tratando de mirarla ahora, tenemos un par de minutitos. Y esa va a ser la escritura que vamos a usar. En esa derivada me tiene que aparecer ahora el límite del cociente incremental. Tenemos que seguir viendo el límite de qué cociente incremental calculo, ¿no? Arriba viene bien porque sigue siendo el delta F. Es los valores, o sea, va a ser una resta entre dos números. En el denominador tenemos que ver ahora qué será esta diferencia. Esta diferencia, por suerte, es un poco más fácil de calcular. ¿Ven qué dicen? Y bueno, empecemos a tomar algunas direcciones, se puede hacer en forma general, se puede hacer con algunas direcciones particulares. Y ¿ustedes tienen clase? ¿Qué hora tienen? A las 2. A las 2 tienen clase ya, ¿no? Bueno, ahí vamos a dejar. Va a haber dos direcciones particulares, les cuento rápido, pero ya no lo vamos a trabajar, que son, ¿qué pasa si en realidad nos movemos y llegamos al punto por direcciones o por vectores paralelos al eje X o paralelos al eje Y? O sea, vectores que sean, y vamos a tomar como versor el versor Y o el versor J. Esas dos direcciones acá está, nos van a permitir de alguna manera poder llegar a fórmula de cálculo. O sea que vamos a tener que me puedo mover en cualquier dirección y va a haber dos particulares que me van a permitir relacionar con todo lo que aprendimos de derivada y todas las reglas de derivación que vimos de las funciones escalares y nos van a servir para hacer el cálculo de las derivadas direccionales. O sea que una vez que entendamos cómo es el concepto, cuáles son las interpretaciones que vamos a necesitar, el cálculo de las derivadas direccionales es a partir de las derivadas de los campos a partir de las derivadas de las funciones escalares, ¿no? Todas las reglas que vimos antes las vamos a aplicar acá. O sea que vamos a ver la manera de poder hacer eso. ¿Vieron cómo las ecuaciones diferenciales, primero aprendí un método que era el de variables separables, y después en realidad cuando había las lineales, veía una forma de ir a lo que sabía, lo que podía hacer, que era el de variables separables? En todo nos va pasando eso, ¿no? Cuando uno va trabajando, veo la manera de pasarme a algo que ya sé. Cuando queremos estudiar cómo es la superficie de la gráfica de un campo escalar y cómo es el comportamiento, busco algo que lo pueda graficar en el plano. Entonces buscamos las curvas de nivel. Y a partir de ahí vamos a hacer análisis. Con el concepto de derivada también, vamos a ver este concepto de derivada, va a aparecer un concepto de derivada, ya tomamos decisiones de poder derivar en cualquier dirección, y después,
con alguna de esas particulares me va a permitir encontrar una forma de cálculo usando lo que habíamos aprendido de derivada en las funciones escalares. O sea que no nos vamos a olvidar de eso. Al principio cuestan estas cuestiones, pero después uno van a ver que es menos complicado de lo que parece, digamos, ¿no? Bueno, yo voy primero a dejar de grabar, así ahora me pueden preguntar lo que quieren, pero para que no se les haga tan largo